Buenos días chicos, vamos a hablar el día de hoy acerca de infertilidad. La infertilidad antes se manejaba con el nombre de esterilidad y como vamos a ver en estas definiciones se consideraba que la infertilidad era la incapacidad para tener hijos y llevarlos a término, ¿sí? Y la esterilidad la incapacidad para embarazarse, así como tal, como proceso único. Actualmente estas definiciones se están modificando porque realmente lo que nos interesa no es que una pareja se embarace nada más, nos interesa también que se embarace y que pueda llevar a viabilidad esos productos y que tenga hijos que puedan estar sanos. Entonces, desde ese punto de vista, el término de esterilidad tiende a quedar en el desuso y también porque tiene connotaciones ya un poco agresivas, ¿no? Si tú le dices a una mujer eres estéril, en nuestra mente vemos algo que es como muy definitivo. Y si le decimos eres infértil, hablamos de que no se puede embarazar, o así se entiende en general, o así lo entendemos todos, como que no se puede embarazar, pero podría haber algo que lo corrigiera. Entonces, ese término ya está cayendo en desuso, esa separación de esterilidad con infertilidad, y nos estamos quedando con infertilidad. Siendo la infertilidad primaria aquella de una pareja que nunca ha podido embarazarse o llevar a viabilidad sus productos, y infertilidad secundaria aquella paciente que ya había por lo menos tenido un embarazo confirmado, pero no ha podido lograrlo de nuevo y llevarlo a viabilidad. Estos conceptos de esterilidad primaria y secundaria, les digo, lo estamos dejando atrás. Estos conceptos también son interesantes en cuanto a cómo vamos a tamizar cuando es necesario empezar a evaluar a una paciente por infertilidad. Vuelvo a repetir, es la capacidad para conseguir un embarazo tras un año de exposición regular al coito. Entonces se supone que las pacientes que después de un año no lo logran son las pacientes que tendríamos que empezar a estudiar, y este porcentaje anda por ahí alrededor del 15%. Ha ido aumentando, antes era del 8 al 10, ahora es del 15, etcétera. Su fertilidad son aquellas pacientes o parejas. Bueno, voy a hacer esa aclaración. Actualmente esto lo vamos a manejar en pareja, ¿sí? Porque un porcentaje alto del origen de la infertilidad es de un factor masculino, un tercio es femenino y un tercio es de ambos. Entonces, nosotros vamos a hablar de infertilidad en la pareja y así lo vamos a manejar. Yo de repente me sesgo un poquito hacia lo ginecológico, pero evidentemente nosotros tenemos que hacer un estudio interdisciplinario, y si nosotros no manejamos la cuestión del hombre de los varicoceles, de las cuentas espermáticas, bueno, pues tendremos que mandarlo con el especialista que corresponda, ¿no? Pero siempre hablamos de infertilidad en pareja. Entonces, su fertilidad son aquellas parejas que logran embarazarse, pero que tardan más tiempo en hacerlo, o sea, más de un año. Fecundabilidad es una medida de probabilidad para conseguir un embarazo en un solo ciclo, exponiéndose a coito no cuidado, no protegido. Y aquí está la estadística. Bueno, lo que les mencionaba, 15 a 20% de parejas en edad reproductiva van a necesitar alguna forma de reproducción asistida, o sea, algún manejo. 60-80 millones de parejas infértiles, que es una locura. Y 30% de millones de hombres infértiles. Fíjense cómo está la división que yo les mencionaba. 33% el origen se puede rastrear en ambos, el 34% en mujeres, el 33% en hombres. O sea, básicamente está dividido en tercios. Entonces, ¿por qué en hombres y en mujeres y aquí en unión de los dos? Bueno, pues porque puede haber pacientes, por ejemplo, estas mujeres que pudieran ser fértiles con otra pareja, y lo mismo este hombre que pudiera ser fértil con otra pareja femenina. Sin embargo, esa combinación en especial es la que no está funcionando, y aquí se hacen estudios específicos que tienen que ver con cuestiones inmunológicas, de rechazo a la unión específica entre esa pareja, o genéticas a la unión específica de esa pareja, y entonces aquí es donde vienen incluidas en este 33% de la combinación. Ahí. Bueno. En México, 1.4 millones de mexicanos requieren terapia de reproducción asistida de alta complejidad. Más o menos las tasas andan así en 17, 15, 17%, igual que en el mundo, y esto va aumentando, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico inicial? Bueno, cuando a ti te llega una pareja, pues lo primero que tienes que hacer es una buena historia clínica, una buena exploración, hacer una revisión ginecológica. Esto de valorar grasa corporal, cantidad de distribución de vello, habla de padecimientos específicos que pueden ocasionar un diagnóstico de infertilidad o causar infertilidad. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Una cuestión hormonal, el síndrome de ovarios poliquísticos que habíamos comentado que tenían hirsutismo. El síndrome de ovarios poliquísticos es causa frecuente de infertilidad por anovulación. Entonces pasa un poco como en amenorrea.
tú puedes encontrar algunos diagnósticos de manera muy sencilla simplemente viendo a la paciente. No quiere decir que eso descarte todas las otras causas de infertilidad, pero por lo menos ya sabes que si una paciente llega siendo obesa, con amenorrea, con hirsutismo, con acné, acantosis nigricans, pues esa mujer no está ovulando y hay que enfocarse hacia eso de entrada a reserva de estudiar todo lo demás. El índice de masa corporal igual, caracteres sexuales secundarios que también nos podrían hablar acerca de un problema de desarrollo. Un porcentaje importante de pacientes que presentan infertilidad tienen un problema tiroideo y bueno, pues le hace su exploración mamaria en este caso porque podrías estar buscando, por ejemplo, galactorrea, prolactinemia, que también es causa frecuente de infertilidad. La exploración mamaria se hace para otras cosas, pero en este caso. Y en el hombre, bueno, las proporciones corporales, distribución de grasa y vello, etcétera, ¿no? Entonces también eso te podría dar algunos datos iniciales. ¿Qué estudios se les tienen que hacer? Bueno, mire, estudios para infertilidad hay cientos. Entonces yo lo que les quiero comentar es qué es lo que yo les pido a las pacientes de inicio. Entonces a las parejas, yo de entrada le pido a la mujer una biometría hemática, una química sanguínea completa, un perfil tiroideo. Les puedo pedir también un panel de enfermedad de transmisión sexual que incluya antígeno para clamidia, micoplasma y uroplasma, que lo hemos visto en muchas clases, pero que también puede ser causa de qué? De una enfermedad inflamatoria pélvica que haya obstruido las trompas. Perdón, aquí me salió una actualización. Que haya obstruido las trompas. Les pido también un panel inmunológico para anticuerpos de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y lupus. Y les pido también un perfil TORCH, también se les puede pedir. Entonces, examen general de orina, urocultivo, etc. Entonces, con eso a nosotros nos permite tamizar algunas causas de infertilidad en pacientes. Hay un perfil hormonal ginecológico, obviamente, ¿no? Esto nos puede permitir tamizar algunas causas de infertilidad de manera inicial. Ojo, yo no soy biólogo de la reproducción, no me dedico a esa área. Entonces un biólogo a lo mejor al hacer la historia clínica ya se va directo a algunas zonas o pide algunos estudios de entrada. El siguiente paso para poder evaluar una paciente sería hacerle pruebas invasivas. Antes se hacían histerosalpingografías. Las histerosalpingografías era la instilación de contraste que es radiosensible y permite que al tomar una placa tú puedas ver cómo va permeando y si hay una permeabilidad hacia las trompas, o sea, si están libres. Perdón, es que de repente me deja de grabar el screen y tengo que volver a hacer otra y luego pegarlas y ya subirlas, ¿no? Entonces si se oye un poquito cortado es por eso. Entonces antes se hacía una histerosalpingografía. Actualmente empezamos a dar preferencia a otro estudio que se llama histerosonografía. La histerosonografía también es la instilación a través del cuello, pero no de contraste, sino de agua. Y se les hace un ultrasonido pélvico. Y entonces tú lo que puedes observar aquí es no solo cómo va dilatando la cavidad. Por ejemplo, aquí yo podría ver cómo va pasando el contraste. Esta es una placa de una histerosalpingografía. Pero no podría ver, por ejemplo, si hay un pólipo. Nada más vería un defecto de llenado. En cambio, con el ultrasonido, una vez dilatada la cavidad, puedo ver el pólipo, puedo hacerle un Doppler, puedo ver la presencia de miomas. Aquí lo único que estoy viendo es el endometrio, o sea, la cavidad endometrial. Y ya no alcanzo a ver la parte uterina del miometrio, digamos, ¿no? Entonces aquí podría ver yo si hay miomas, podría ver más si hay dilataciones en la salpinge, que aquí nada más veo si pasa o no pasa, pero no veo si está dilatada. Entonces podría ver hidrosalpings, etcétera, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es hacer histerosonografías y se hacen a través de una ecografía vaginal de rutina, ¿no? Ahora, si yo sospecho que hay algo en la cavidad endometrial que esté ocasionando este problema de infertilidad, por ejemplo, que el contraste no pase y que yo pensara que tiene un síndrome de Asherman, que lo vimos en alguna clase, o que tuviera un pólipo y eso puede ser causa de infertilidad, pues entonces ya me paso a hacer una histeroscopía, pero de entrada le tendría que hacer una histerosalpingografía. Y bueno, aquí habla también de determinaciones hormonales, FSH y LH, ver que estén en niveles correctos, el perfil tiroideo. Los niveles de estradiol y progesterona nos pueden ayudar, pero curiosamente la progesterona más, porque nos hablaría de que la paciente está ovulando. Esto lo tendría que pedir en segunda fase de ciclo y esto lo puedo pedir en primera fase de ciclo. Los niveles de prolactina, ¿sí? Y esto se llama hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es una medida que utilizan los biólogos de la reproducción y los ginecólogos para poder evaluar la reserva ovárica o la función del ovario, ¿no? Entonces, esto todo nos puede dar idea de cuál es el estatus hormonal de la paciente.
Al mismo tiempo que le estoy pidiendo estos estudios, también le tengo que pedir estudios al hombre. Entonces lo que le pediría es un seminograma, ¿sí? Que es un conteo, lo que antes llamábamos un conteo espermático, y también le puedo pedir un cultivo espermático, ¿sí? Para ver que no tenga una infección, o sea, estudios de rutina aquí también. Y en caso de que nosotros viéramos que tiene algún problema, pues una valoración andrológica, ¿sí? No, sí, pues no sé qué es esto de... Bueno, sí, androurológica se refiere. Algún estudio cromosómico, algún estudio genético, pero yo de entrada les puedo pedir un seminograma y un cultivo de semen. Esto ya yo los mando con el urólogo, y sobre todo un urólogo que se dedique específicamente a la cuestión andrológica para fertilidad. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho estos estudios de rutina, si nada sale positivo, entonces ahí es donde nos empezamos a meter en líos. Entonces a lo mejor tenemos que hacer una laparoscopía si la paciente tiene el antecedente de dolor menstrual, porque a lo mejor tiene una endometriosis y eso le está obliterando el canal genital o las trompas. A lo mejor voy a tener que hacer una resonancia si por el ultrasonido me salió algún problema que me hable de una falta de desarrollo de los órganos sexuales en una infertilidad primaria. A lo mejor voy a tener que hacer estudios genéticos, a lo mejor voy a tener que hacer algunos estudios inmunológicos para ver si hay una buena complementariedad entre los espermatozoides del hombre y los óvulos de la mujer. Entonces ahí ya los estudios se vuelven tremendamente complejos, y obviamente también va a depender si es una paciente que nunca ha podido embarazarse o de si es una paciente que tiene embarazos pero los pierde, o sea, tiene una pérdida gestacional recurrente. Entonces esto es en lo que yo no me quiero meter. Número uno, lo reconozco porque no soy experto, no me dedico a eso como lo mencioné, y porque yo se las mando directamente a mi biólogo de la reproducción si en este primer tamizaje no encuentro algo que me llame la atención y que pueda ser corregible antes de poder seguir con estudios más complejos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las técnicas de reproducción asistida. Hay unas de baja complejidad y otras de alta complejidad. Lo que implican estas técnicas es esto: manipulación de gametos, cigotos, embriones para lograr concepción en parejas infértiles. Y entonces lo que haces es, por ejemplo, puedes hacer una inseminación artificial, que son las que se hacen desde hace muchas décadas, en donde tú tomas una muestra de semen del paciente, una eyaculación, les haces unos procesos de centrifugado, los preparas y se los mandas, y luego haces una inseminación en el consultorio introduciendo el semen a través del cuello hacia el útero, y una parte lo puedes dejar en el cuello con el objeto de lograr un embarazo. En caso de que detectaras que ese semen o los espermatozoides de esa pareja no funcionan, no son, digamos, viables, pues entonces lo puedes hacer con semen de un donante. ¿Qué es la fecundación in vitro? Pues a grandes rasgos es hacer una captura ovocitaria, o sea, estimular en muchos casos la función del ovario a través de clomifeno, que es un SERM, o a través de gonadotropinas recombinantes, producir de manera funcionando adecuadamente, unir ese óvulo que tú capturaste una vez que esté a punto de ovular la paciente con espermatozoides a los cuales tú ya trataste previamente para que tengan las mejores condiciones, hacer una fecundación in vitro y luego ese embrión volverlo a introducir en el útero, dos o tres embriones, normalmente ya no se hace con más embriones, pero colocarlo en el útero, y bueno, pues ya te evitaste todo ese paso, te evitaste toda la fertilización de manera natural. Entonces, si el problema estaba en ese nivel, pues ya lo resolviste. Actualmente se están haciendo también procesos de madre sustituta, nada más que el problema que tenemos aquí es que la legislación no lo está considerando todavía de una manera muy adecuada. Entonces, eso lo podemos platicar en clase. Y algunas técnicas de microinyección espermática son todavía más complejas, ¿no? O sea, tú ahí ya lo que haces es inyectas el espermatozoide y acercas aún más. No solo pones el óvulo y el espermatozoide juntitos, sino ya te saltas también esa fase en donde el espermatozoide penetra a través de la corona radiada del óvulo y luego fecunda, ¿no? Ahí haces la microinyección espermática hasta dentro del óvulo. Y donación ovocitaria, que es un equivalente a la inseminación con semen de donante en el caso de que la mujer ya no tenga función ovárica. De pronto esto puede parecer un poco complejo de entender, ¿no? Pero hay pacientes que lo que quieren es embarazarse a pesar de que ellas no sean genéticamente las madres de ese bebé, y es algo que es perfectamente respetable y entendible. Entonces, aquí lo que haces es utilizas óvulos de una mujer donadora
en caso de que los de la mujer, de la paciente ya no sean capaces, y haces todo ese proceso y al final de cuentas genéticamente es de otra persona, pero ella tiene ese embarazo y es la madre, ¿no? Bueno, aquí vamos a describir un poquito cada uno de los procesos. Es la técnica más sencilla de la inseminación artificial, yo lo había mencionado. Requiere que haya trompas permeables. Entonces tú lo que haces es colocas los espermatozoides de una muestra previa aquí en el endometrio, en la zona endometrial, de la cavidad endometrial, y estos ya permean solitos y hacen una fertilización, digamos, adecuada. ¿Cuándo puede funcionar esto? Pues cuando hay problemas en el paso normal de los espermatozoides a través de la vagina y el cuello. O cuando quieres concentrar los espermatozoides, ¿no? O sea que una muestra normal ya concentrada es mucho más efectiva que una eyaculación espontánea durante un coito, ¿no? Entonces, cuando tienes factores cervicales uterinos en esta zona, pues vaya, te saltaste esta zona, te vas hasta acá y ya logras que se fertilice la paciente. Bueno, la inseminación con donante, bueno, lo mismo, nada más que tienes que hacer una estimulación ovárica, haces una, para que ovule, para que garantices que ovule tu paciente, haces la captura de un donante anónimo, capacitación de semen y luego haces la inseminación artificial. Entonces aquí es para trastornos en donde la pareja, o sea el varón, tiene algún problema genético o simplemente tiene ausencia de espermatozoides, ¿no? Es como el anterior. La fecundación in vitro, yo había comentado, inducción a la ovulación con clomifeno o con gonadotropinas, que es lo que se utiliza ya cada vez más frecuentemente por los biólogos de la reproducción desde hace ya muchos años. Se recogen los ovocitos una vez estimulada la carrera ovocitaria, ¿sí? Se pescan, ¿sí? Y luego estos, en un ambiente controlado por fuera, se unen con los espermatozoides para que se hagan los embriones. A esta zona es interesante porque aquí puedes hacer, por ejemplo, algunas pruebas genéticas. Y puedes hacer un cariotipo y ver que estos embriones no tengan una trisomía o algún problema genético, y entonces eso garantiza también la calidad de estos embriones para poder colocarlos. Y porque a veces recuerden que estas son pacientes que a lo mejor tienen una edad avanzada desde el punto de vista reproductivo, y te podrías arriesgar a que los óvulos no tuvieran la calidad adecuada, ¿no? Y lo mismo ocurre con los espermatozoides. Entonces aquí tú, después de que haces tu cultivo de embriones, puedes hacer pruebas genéticas para tratar de evaluar que los embriones estén sanos y que cuando se coloquen en la cavidad uterina puedan tener la mayor posibilidad de éxito. Y bueno, ya haces esta transferencia, como ya he mencionado, 2 o 3 embriones, no más, porque pues hacerlo con más embriones puede ocasionar embarazos múltiples y tiene muchos riesgos. Los embriones que no se transfieren en ese ciclo se pueden guardar y luego transferirse en ciclos posteriores. Bueno, aquí está la transferencia embrionaria. Y la microinyección espermática es lo que les decía. Es inyectar un solo espermatozoide dentro del ovocito. ¿Por qué? Porque a veces lo que está fallando en la fecundación es esa reacción para que entre el espermatozoide al óvulo. Entonces, cuando esto ocurre, pues tú tienes aquí tus espermatozoides y cuando haces una fecundación in vitro no funciona. Lo que haces es que inyectas directamente el espermatozoide adentro del óvulo y haces esto que era lo que yo mencionaba, diagnóstico genético preimplantatorio en los embriones. ¿Sí? Lo puedes hacer también en una fertilización in vitro. Bueno, la madre sustituta es que el óvulo fertilizado se introduce en el útero de una madre sustituta en lugar de la madre biológica. Ok, aquí es otro rollo. Aquí es cuando la madre no puede mantener el embarazo por alguna cuestión, que incluso puede significar, vamos a decir, que tuvieron algún problema de malformación uterina. Entonces esta paciente tiene óvulos sanos, esta paciente tiene la capacidad, digamos, genética, entonces se hace una fertilización in vitro, pero se le implantan a otro útero de otra mujer que es la que va a llevar el embarazo. Es diferente eso a la donación ovocitaria que yo les mencioné hace unas slides. Este es al revés. Ahí lo que falla en la paciente es la producción de óvulos con capacidad, y entonces lo que se usa es una fertilización in vitro con óvulos de otra y se le colocan a ella. Entonces es exactamente el caso contrario. Aquí el problema que tenemos es la legislación. Entonces, de pronto la legislación está atrasada en relación a las técnicas de fertilización y puede quedar atrapada en un vacío legal, ¿sí? En el cual la madre
sustituta, por ejemplo, de pronto ella pueda reclamar derechos legales sobre el bebé recién nacido, o que no puede, o que tengan problemas para emitir el acta, o exacto. Entonces tiene que ser que actualmente en México, que yo sepa, no está permitido el útero subrogado, que también se le llama, o madre sustituta. Actualmente, en algún tiempo había una legislación, creo que en el estado de Tabasco, lo podríamos buscar, pero actualmente no lo hay. No es algo que yo pueda sugerir o que tenga experiencia en eso. Y aquí está lo que habíamos visto, que es donación de óvulos. ¿Sí? Entonces aquí la mujer es la que no tiene óvulos que tengan capacidad para reproducir. Entonces aquí se hace una donante, se le hace estimulación ovárica, se le capturan, ¿sí? Se le pueden agregar espermatozoides de la pareja de la receptora y luego se le hace la transferencia. Entonces, este es tu paciente y este es una donante, que puede ser una donante anónima, ¿sí? A veces no es anónima, a veces es de, no, bueno, es que yo quiero porque mi hermana me va a donar. Bueno, pues eso también se puede considerar, ¿no? Ok. Las donantes en general tienen que tener características. No tendría caso el que tú tengas una paciente de 43 años que se quiere embarazar, pero que ya no tiene reserva ovárica, y que tú escogieras otra de 43 años. No porque tenga nada de malo, sino simplemente porque lo que quieres es tener mayor tasa de éxito. Entonces buscas mujeres entre 18 y 35 que tengan buen estado de salud, que no tengan enfermedades importantes conocidas, que no tengan alteraciones genéticas identificables, y luego ya haces todo esto, la estimulación, la punción folicular, y lo vas a colocar después de la fertilización in vitro en la paciente receptora, que es tu paciente, ¿no? Bueno, me parece que esto es un tema bien complejo, doctores, y por eso lo quise hacer como más simple. Si ustedes tienen interés, bueno, pues hay muchas referencias en donde lo pueden buscar, y lo podemos comentar en clase, y también valdría la pena que si regresamos pudiéramos hacer algunos comentarios en cuanto a la cuestión ética y la cuestión de impacto psicológico que tienen estas técnicas. Yo nada más quisiera comentar que siempre todos estos procesos de fertilización, de biología de la reproducción, deben de ser acompañados de un tratamiento psicológico a la pareja. Porque si no, lo que encontramos son tasas altas de estados depresivos, de impacto psicológico, porque no se logra en el ciclo lo que se tiene que lograr, que es un embarazo, porque la mujer busca el apoyo. Esto es muy caro, esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere que se estén inyectando, requiere que se tomen muchos estudios, y al final de cuentas no hay una garantía de que funcione. Entonces las tasas de éxito son altas, sí, con las pacientes adecuadas, pero siempre hay que acompañar esto de un manejo psicológico para que la paciente entienda cuáles son las expectativas y que puede no funcionar. Entonces esto también me gustaría comentarlo cuando regresemos a clases.